Dios les bendiga. Amén. Vamos a meditar en esta noche Evangelio de Mateo, capítulo número 18. Y vamos a leer del versículo 15 al 20. Mateo 18, versículos del 15 al 20. El tema para este día es la convicción del perdón. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor y dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de reunirnos para meditar en tu palabra, Señor, para recibir la bendición que tienes preparada para cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre Celestial, que hables a nuestras vidas, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea hecha y que esta palabra que hemos leído sea cumplida aquí con nosotros, pues acabamos de leer que donde 2 o 3 estemos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Por eso en esta hora te damos la bienvenida, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Y te pedimos, Señor, que reprenda las obras del diablo en esta hora, que sean reprendidas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dale libertad y que tenga libertad tu espíritu, Señor. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es la convicción del perdón. Y vemos cómo la palabra del Señor toca un tema importante también, y es importante para el ser humano, de que principalmente siendo la iglesia de Cristo Jesús, practiquemos el perdón. Y esto es debido a la naturaleza que tenemos todavía, pues todavía estamos revestidos de este hombre, de esta persona natural que somos. Si bien ya hemos conocido a Cristo Jesús, le hemos entregado nuestra vida a Él, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, pero aún no hemos sido glorificados y estamos en este camino que lleva hacia la vida eterna. Y la iglesia de Cristo Jesús está compuesta por diversidad de personas, con diversidad de caracteres en cada una de ellas, con diferentes niveles de madurez espiritual, con diferentes niveles también de sometimiento entre la iglesia, diferentes niveles de sometimiento a la palabra de Dios, pero con un anhelo común. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Todos queremos que sea cumplida y queremos ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas, de querer contemplar su rostro cara a cara, de tener parte en la primera resurrección. Todos tenemos un anhelo, y el anhelo es adorar a nuestro Señor como Él quiere que le adoremos. Y por eso vemos que hay una búsqueda constante, una diligencia y una batalla constante en la vida de cada creyente, a pesar de las dificultades que tiene y de tener que luchar aún con sus
propios caracteres, luchar con su propia persona, con sus debilidades, pero batallando y batallando, porque sabemos que nuestro Señor ha de hacer la obra que Él ha comenzado a hacer en cada uno de nosotros, que Él la va a culminar. Pero es necesario, y sabemos muy bien, que tiene que haber un sometimiento a la palabra de Dios y que tiene que haber una entrega total a Cristo Jesús, a fin de que el carácter del creyente, el carácter que nuestro Señor pide a sus hijos, sea formado y que alcancemos prontamente un nivel de estatura espiritual, una madurez espiritual de la cual requiere nuestro Señor para que en nosotros, en nuestra vida, se pueda ver la gloria de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero algunos vemos que batallan de una manera, otros batallamos de otra, y hay diferentes tipos de entrega cuando sabemos que nuestro Señor nos está pidiendo que nos rindamos completamente a Él. Esto nos hace que muchas veces cometamos errores. Esto conlleva a que muchas veces tropecemos, cometamos errores, tengamos equivocaciones. Y este hombre natural que llevamos también hace que haya un roce de caracteres entre los hermanos. Y principalmente cuando no permitimos que los frutos del Espíritu Santo estén aflorando en nuestra vida y en nuestro ser, entonces quien está dominando es el hombre natural. Y es muy difícil, o casi no se ven muchas veces en el creyente los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha tenido el nivel de entrega que nuestro Señor pide, la búsqueda que nuestro Señor pide, la obediencia, la fe y aún hasta el arrepentimiento. Cuando el hombre natural es el que domina y esos son los frutos de la carne, entonces los que están floreciendo es cuando vemos que se cometen toda clase de errores. Y ahí es donde podemos herir, podemos ofender, podemos causar daños, podemos causar todo tipo de heridas a nuestros hermanos. Pero es porque estamos permitiendo que el hombre natural es el que esté aflorando en nosotros, es el que predomine en nuestra vida. Cuando nuestro Señor quiere que en nuestra vida prevalezca el hombre espiritual y que en nuestra vida haya un testimonio de la transformación que Dios ha hecho en nosotros, la cual será visible cuando estemos dando los frutos del Espíritu Santo. Pero en este camino que llevamos y a lo largo de nuestra vida, en medio de las batallas y las luchas personales que tenemos, vamos a cometer errores. Y es ahí donde vemos que unos hermanos lastiman a otros hermanos, ya sea de hecho o de palabra, por acción o por omisión. Lastimamos, ofendemos. Y nuestro Señor ha tomado muy en cuenta todo esto. Pero nuestro Señor no está rechazando a nadie, sino que nuestro Señor nos está llamando a que vivamos en una comunión, en una unidad. Pero si la iglesia simplemente dejara pasar todos los hechos que como hombre natural pueden cometer los miembros de la iglesia, entonces hace tiempo que la iglesia hubiera desaparecido. Porque no hay quien ya sea de una manera descuidada o porque sea descuidada espiritualmente, dañe al prójimo o dañe a los demás hermanos en la fe. Y esto causaría que la iglesia se disgregara y aún desapareciera, porque ya no pudiera haber una relación interpersonal entre los miembros de la iglesia, porque al final todos nos hubiéramos ofendido, todos nos hubiéramos causado un daño y simplemente ya no había más trato entre unos y otros. ¿Por qué? Porque nos hemos causado daños y heridas. Pero vemos que nuestro Señor ha tenido el cuidado de llamarnos para que tengamos la actitud de dar el perdón cuando éste es requerido o cuando éste también proviene
del arrepentimiento en aquel que ha causado un daño. Dice, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Algo importante en el camino del Evangelio es en que procuramos y debemos procurar que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se mantenga sana. Y de entender que muchos de nuestros hermanos pueden pecar contra nosotros, puede pecar contra usted y causarle una herida, un dolor, un daño. Es por causa del descuido espiritual que esa persona ha tenido. Pero aquí la palabra de nuestro Señor dice, si tu hermano peca contra ti, está hablando de aquellos que son miembros de la iglesia, que son miembros del cuerpo de Cristo, que pertenecemos a la misma fe, es decir, que hemos creído en Cristo Jesús. Entendiendo de que somos hermanos porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Hacia estos, nos dice la palabra de nuestro Señor, repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando un creyente comete un pecado, cuando un creyente, un cristiano, le falla a su hermano, no se siente tranquilo en su corazón. No tiene paz en su corazón. Y la acusación del enemigo, el señalamiento del enemigo lo hace que no tenga la capacidad y no tenga el valor para acercarse a su hermano y pedirle el perdón. Pero también, como miembros de la iglesia de Cristo, conocemos las artimañas del diablo y cómo él tiende trampa y cómo también se aprovecha del descuido espiritual que podríamos tener para que causemos un agravio o pecar contra nuestros hermanos. De esta manera el enemigo viene poniendo ataduras en algunos, y aunque están arrepentidos de lo que han hecho, aunque se arrepienten de lo que le dijeron a su hermano, aunque están arrepentidos de la actuación que tuvieron, el enemigo los tiene con tales ataduras que no pueden acercarse a pedir perdón. Pero nuestro Señor está invitando que si es tu hermano, que si hemos creído en Cristo Jesús, que por lo tanto tenemos un mismo sentir, dice, ve y repréndele estando solos. Y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Que alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, va a atender las palabras de aquel que se le acerca y le va a exponer a manera de reprensión el nivel de daño y de dolor que le ha causado. Le dirá que si comprende el daño que le ha causado, que si se da cuenta del dolor que le ha generado, que si está consciente del nivel de fraude que le ha cometido. Esto conllevará a la persona a que tenga un arrepentimiento y que pida perdón, teniendo un mismo sentir, teniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas y permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija, pues habrá de dirigirnos también hacia el arrepentimiento y hacia el perdón. Esto conlleva a que una vez aquella persona muestra un arrepentimiento de la acción que cometió, ese arrepentimiento lo lleva a pedir perdón. Por lo tanto, el perdón es otorgado a aquella persona que lo pide, pero lo pide porque ha tenido un genuino arrepentimiento. Un error que cometen muchas mujeres es que ante la falla del esposo, ellas dicen, bueno, pero ya lo perdoné, y perdonan, pero aquel, principalmente el marido, no les ha pedido perdón y no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, va a volver a cometer y a causarles el daño, el agravio que les causó. Conceden un perdón que no les han solicitado. La palabra de nuestro Señor está hablando a los miembros de la iglesia, está hablando a los cristianos. Por eso es en el entendido
de que tanto la iglesia en general como también los núcleos familiares están compuestos por cristianos. Por eso debe de tener mucho cuidado el joven, la joven cristiana, deben tener mucho cuidado y deben obedecer a la palabra de Dios, la cual lo dice: no os unáis en yugo desigual. El joven y la joven debe de establecer el vínculo del matrimonio, es decir, casarse con un cristiano o con una cristiana, no con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Porque si nuestro Señor está llamando aquí a practicar el perdón en medio de la iglesia, donde en medio de la iglesia todo debe de ser paz y amor, y sin embargo hay que practicar el perdón, imagínense ahora estar casado con una persona que no tiene temor de Dios. Y algunas esposas dicen, ante el agravio del esposo, dicen: ya lo perdoné, pero no está arrepentido, no le ha pedido perdón, no tiene remordimiento, está dispuesto a cometer el mismo error una y otra vez, y principalmente si no ha creído en Cristo Jesús. Estas palabras dadas para la iglesia de Cristo Jesús nos está invitando a que practiquemos el perdón. Vemos que nuestro Señor sanciona a los implacables, de ser implacables y no ofrecer el perdón, no ofrecer una nueva oportunidad, no atender a la súplica del perdón que proviene de un verdadero arrepentimiento. Recordemos que nuestro Señor Jesús ha dicho que con la vara que medimos vamos a ser medidos. Pero ¿qué más dice? Y con una cuarta más. No podemos ponernos en una posición de implacables. La iglesia debe practicar el perdón, si este proviene de un genuino arrepentimiento. Y nuestro Señor invita a que nos acerquemos a aquel que nos causó un agravio, para que aquella persona también sea liberada de cualquier atadura en la cual haya caído, cualquier atadura de Satanás en la cual haya caído por aquel daño que causó. Y aunque podría decir: bueno, pero si quien me ofendió fue él tiene que venir. Pero recuerde que es su hermano en Cristo Jesús. Recuerde que es su hermana en Cristo Jesús. Por lo tanto, acercándose el agraviado, está haciendo una acción de misericordia y de amor, y otorgando también la oportunidad de que sea libre de las ataduras en las cuales le tiene el enemigo, para que haya una libre operación del Espíritu Santo y un compungimiento hacia el arrepentimiento, y que haya una solicitud de perdón. Este tiene un contraste con el tema de la semana pasada, que era la convicción del amor, porque esto es poner en práctica el amor. El arrepentimiento debe ser el motivo para otorgar el perdón. La oportunidad está dada, y como dicen algunos por ahí, los puentes están, solo es que avancemos en ellos para encontrarnos. El camino está, solo es de acercarnos y exponer hacia aquel que nos causó el agravio, la situación, el nivel de daño, las heridas y el dolor que causó, para que haya una reflexión y que sea movido al arrepentimiento. Porque solamente aquel que tiene un espíritu de homicida es el que atenta contra su hermano, atenta contra el prójimo, y no tiene ningún remordimiento. Entonces nuestro Señor nos está llamando a que dejemos a un lado la venganza, que la dejemos de lado, y que procuremos estar en paz los unos con los otros.
para que en la iglesia de Cristo Jesús haya un poderoso mover del Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia esté unida, que esté en comunión, que esté unánime, que estén en un mismo sentir, que no haya disensión entre hermanos y que todos estemos en paz los unos con los otros. Y que entendamos que como seres humanos podemos equivocarnos, podemos fallar, cometer errores. Nuestros hermanos pueden cometer errores y fallar en contra nuestra, pero si son nuestros hermanos y el acercarnos a ellos para darle la oportunidad de reflexión, estamos dando la oportunidad que haya una sanidad en medio del cuerpo de Cristo, por medio del perdón y por medio del arrepentimiento en el corazón que ha causado un agravio. Porque un cristiano no se sentirá bien al haber dañado a otro, no sentirá tranquilidad al haber ofendido a otro, no sentirá paz en su corazón después de haber defraudado a su hermano y querer buscar el rostro de Dios en oración. Por eso nuestro Señor nos manda a que estemos en paz los unos con los otros. Pero si somos implacables y no ofrecemos el perdón, si no damos la oportunidad al perdón, lo que vamos generando son raíces de amargura en los corazones, permitiendo con ello que el hombre natural se vaya fortaleciendo y que sea contaminado nuestro ser. Y después aquel que sufrió el agravio también, por causa de las raíces de amargura que tiene, tenga también acciones en contra de su prójimo, o que actúe en contra de aquel que le causó un agravio, como en una vía de regreso por lo que le hizo. Pero nuestro Señor no nos ha llamado a estar empleitados los unos con los otros. Todo miembro de las congregaciones debe de estar en paz con sus hermanos. En lo que proceda y dependa de nosotros, dice la palabra, que procuremos estar en paz con los demás. Amén. Procuremos estar en paz. Que la iglesia esté en paz. Que los líderes oficiales estén en paz entre ellos. Que los ministros de las diferentes iglesias y denominaciones estén en paz entre ellos. Pero mire lo que muchas veces pasa. Y creo que todos hemos sido testigos de lo que pasaba hace unos años en El Salvador, que hasta por televisión se peleaban los pastores de diferentes denominaciones. El no conceder el perdón y no dar la oportunidad al perdón, el no practicar el perdón, nos hace dar un mal testimonio en esta tierra. Y no permite que seamos la luz del mundo ni la sal de la tierra. Porque dirán los que no conocen a Cristo Jesús, para ser cristianos como esos hermanos que ni entre ellos se quieren, ¿para qué voy a andar metido en eso? Para ser un hermano hipócrita como esos, que entre ellos mismos se defraudan, se echan zancadillas o se mueven el tapete entre ellos. ¿Para qué voy a ser un hipócrita más? Mejor me quedo como estoy. Pero eso es porque se deja y se permite que prevalezca el hombre natural y que sean los frutos de la carne los que prevalezcan. El otorgar el perdón y dar oportunidad al perdón es también darse la oportunidad de sanear nuestro propio corazón. Y también darle la oportunidad al prójimo, aunque nos ha agraviado, de que sea liberado de cualquier atadura y que pueda establecer vínculos de paz con nosotros. Seguramente muchos hemos sufrido un agravio. Creo que no hay ninguno que no hayamos sufrido un agravio. Pero recordemos el mandato de nuestro Señor y el llamado que nuestro Señor nos ha hecho. Principalmente, si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, si somos miembros de la iglesia de Cristo Jesús, amándonos los unos a los otros. Y esto consiste también en perdonarnos. Si consideramos que no somos capaces de perdonar,
Nuestro Señor nos da la capacidad. Y recordemos principalmente del camino inminente de condenación eterna que llevábamos, si no es por la misericordia de Dios y de Cristo Jesús, que se paró en la brecha para darnos salvación y vida eterna, perdonando nuestros pecados y olvidando todas nuestras maldades, perdonándonos y dándonos vida eterna. Nuestro Señor nos rescató y nos redimió a través de su amor y su perdón. Él nos da un ejemplo de perdón y todo cristiano sigue el ejemplo y los pasos de Cristo Jesús. Nuestro Señor nos invita a que nos perdonemos los unos a los otros. Si considera usted que ha recibido una ofensa, un daño o un grave agravio, considera que eso no lo puede perdonar, pídele al Señor que Él le da la capacidad y verá cómo la paz de Dios inunda su ser, y esto nos permite crecer un poco más en la madurez espiritual. De esa manera también, que es una manera que podría ser muy dura, pero es una manera a través de la cual estamos dando testimonio de que estamos dando los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una buena hora para perdonar, es una buena hora para dejar en el olvido, es una buena hora para abandonar todo resentimiento y deseo de venganza y solamente depositar todo en las manos de nuestro Señor. Y si somos nosotros los que hemos causado el agravio, también es buen momento para reflexionar y acercarnos a aquel que hemos ofendido y reconocerles que le hemos fallado o que hemos pecado contra esa persona, y en una muestra de arrepentimiento pedir perdón. Pedir perdón es una muestra de que Cristo está haciendo la obra en nosotros. Y déjeme decirle que lo puedo decir yo de una manera muy sencilla, pero no es sencillo pedir perdón. Porque pedir perdón es humillarse. No es sencillo. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón y queremos hacer la voluntad de Él, vamos a ver que aunque toca humillarse, seremos capaces de pedir perdón. Aunque no es sencillo, pero también es una gran bendición y aprovechar esta oportunidad de poner en práctica la palabra de Dios, a fin de que nuestro Señor va a respaldar y honrar la obediencia que cada uno de nosotros tengamos y tenemos a su palabra. Y esas son las ataduras y esas son las limitaciones por las que muchas veces nuestro hermano o nosotros no nos acercamos a pedir perdón, porque no es cosa fácil, no es sencillo pedir perdón. Si lo que dice la gente, yo cómo me voy a humillar, pero nuestro Señor está diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es una oportunidad hacia aquel que causó el agravio. Pero si si nosotros hemos ofendido y no se acerca nuestro hermano para hacernos reflexionar y hemos quedado con una atadura y con una tristeza y con un remordimiento, demos el primer paso. Y cuanto antes, mejor, aunque sea muy difícil, aunque cueste, aunque dé la sensación de humillarse ante aquella persona, pero a paz nos ha llamado nuestro Señor, a paz. Yo recuerdo en el trabajo con un compañero que también es hermano de Cristo Jesús, y en tratar temas de laborales y de cosas así, yo me alteré y le hablé fuerte y le dije sus cosas. Y se lo dije en frente de los demás compañeros, de otros compañeros. Después de aquello, pues no me sentí bien y no estaba tranquilo de cómo le había hablado, porque le había hablado fuerte, feo, no con malas palabras, porque no digo malas palabras, pero lo había avergonzado en frente de los demás por su negligencia, pero no estaba tranquilo. Y sabía que él estaba en la cafetería y que estaba con otros compañeros que habían estado presentes y habían sido testigos. Y tomé el primer paso y me encaminé hacia allá y le dije, mira,
te ofendí enfrente de este que te he ofendido, te pido perdón. Por eso le digo, no es cosa fácil. No es cosa fácil pedir perdón. Pero cuando aquello sucede y nos damos el perdón los unos a los otros, hay una mayor estrechez de los lazos de amistad y de hermandad. Ahora él es pastor y yo lo visito. Y él me ha invitado a dar enseñanzas en su iglesia. Y siempre se refiere a mí. Y siempre habla con los demás. Y siempre me presenta como que si yo fuera su hermano en sangre. Poner en práctica la palabra de nuestro Señor permite que haya una hermandad genuina entre nosotros. Lo mejor es que no lleguemos a estos niveles de ofendernos. Lo mejor es que no lleguemos a los niveles de tener que llegar a pedir perdón. Pero recordemos que estamos todavía en este hombre natural. Mejor sujetémonos a la palabra de Dios. Porque estando sometidos a la palabra de nuestro Señor, es como vamos a estar también en paz con nuestros hermanos. Pero si alguno ha fallado o le falla a su hermano, pídale perdón. Si su hermano le ha causado un agravio, acérquese y exprésele el daño y el dolor causado para que se arrepienta. Así nos damos la oportunidad de sanearnos espiritualmente y dar libertad a que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra con la cual nos has instruido en esta hora. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a ponerla por obra, que tu Espíritu Santo la traiga a nuestra mente y nos la recuerde, mi Dios bendito, cada vez que sea necesario. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón sensible, lleno de amor hacia nuestro prójimo, nuestros hermanos, que podamos otorgarnos perdón los unos a los otros, a entender las debilidades de nuestros hermanos y ser capaces que con amor hacerles ver del daño causado, a fin de que sean libres de toda atadura del enemigo. Y que no haya ningún impedimento para que podamos adorarte juntos y levantar nuestras manos ante ti. Y que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Ayúdanos a perdonar. Danos un corazón perdonador. Ayúdanos, bendito Cristo Jesús. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga.